¿Cómo se llamaba eso? Porque a mí, digo, igual me acordé, pero no me pude conectar. Fui al Oh, médico. ya, pero ¿cómo te fue en el doctor a todo esto? ¿Cómo te fue en el médico? Bien, dentro de todo bien, pero igual después no pude ver nada porque me echaron una gota y veía borrón. Ya, pero no hay problema entonces. De todas formas, puedo como comentarte un poquitito de qué trató. Y en particular tiene que ver con que, a ver, el SENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, nos pidió a nosotros como universidad que pudiéramos aportar y apoyar a una capacitación que querían dictarles a los casi, ¿cuánto te diría yo? A las 308, 309 comunas, particularmente donde cada comuna tiene equipos que trabajan, sean psicólogos, sean trabajadores sociales o terapeutas ocupacionales, que trabajan con adultos mayores de forma directa. Adultos mayores que están muchas veces en situación de aislamiento, de mucha soledad, así como también que hay algunos que, particularmente en las regiones del sur, lo que comentaban algunos de los equipos ejecutores, es que viven a kilómetros de la ciudad, por el caso del sur. Por lo tanto, muchas veces les toca como hacer un gran recorrido para ir a ver a esos adultos mayores, muchas veces con problemas de alimentación y en particular con esta cosa del COVID-19, con temas de aislamiento. Entonces, todo el ciclo, que fueron 4 grandes charlas, por decirlo así, la de ayer la realizamos con otro muchacho centralino también, que es David Jara, que trabaja mucho con adulto mayor, sus especialidades han sido en la línea de la gerontología, y estuvo bien, bien entretenido, estuvo bien, bien dinámico, porque en el fondo lo que tuvimos que hablar ayer tenía que ver con cómo se manejaba el estrés laboral y en particular un fenómeno que se llama el síndrome del desgaste profesional o del burnout, ya que tiene que ver cuando las personas en situaciones digamos, que trabajen en urgencia, donde ven tantas cosas, digamos, donde el impacto emocional producto de las situaciones que les toca como pasar y ver son tan complejas, desde politraumatizados, gente quemada, eh, gente que fallece en el servicio de urgencia y los familiares lloran, que en algún momento van perdiendo la sensibilidad y por lo tanto pudieran parecer como menos empáticos. Por lo tanto, la cosa que se hizo ayer tenía que ver con justamente, por un lado, ver qué es lo que era el burnout, así como también que las personas pudieran tomar y recoger algunas herramientas que pudieran ayudar en este caso, a manejar el estrés laboral. Y particularmente ellos, dado que trabajan también con adultos mayores que están en unas situaciones muy precarias en muchas veces de las ocasiones. Por lo tanto, esa fue la actividad de ayer. La persona que nos contactó desde Senama también es un exalumno, también es psicólogo, se llama Juan Carlos Catalán. Estudiamos juntos, me acuerdo. Entonces les comento esto como todo en la línea de lo que yo les venía señalando, que nos interesa ir construyendo, o al menos de mi parte, una vida en comunidad respecto de los egresados, respecto a los aportes que podamos hacer, respecto a nuestra participación para con la universidad y para aportar al país. Así que en esa lógica estuvo bien interesante. El link ya va a estar disponible. Pueden ingresar de todas formas a YouTube y colocar ahí como adultos mayores y autocuidado o estrés laboral y va a aparecer el canal de la universidad y va a aparecer el link de la actividad que hicimos ayer, por supuesto, si es que tienen tiempo. Entonces, ha sido, por lo tanto, y fue un buen proceso largo, ¿sí? Estuvimos planificando la actividad desde junio y ya, bueno, ahora ya últimos días de septiembre hemos terminado. Por lo tanto, la Universidad Central, en particular nuestra carrera y en particular el área de egresado que encabezo, hemos realizado un pequeño aporte al país.
Y ojo, costo cero, nosotros no le cobramos ni un solo peso al Senama para hacer la capacitación que realizamos. Fue todo, fue todo gratuito. Y por lo tanto eso en parte tiene que ver con el compromiso que tiene la Universidad Central y en particular los egresados con respecto al país. Así que ya terminó el ciclo y cualquier cosa o si quieren saber más de esas temáticas que tienen que ver con el autocuidado, que es una como la principal estrategia para prevenir el burnout. Entonces, en esa lógica, si requieren de más información, me pueden escribir o bien puedo gestionar algo como para que también podamos hacer alguna actividad con egresados también. Así que gracias, Felipe, de todas formas. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario para comenzar la clase del día de hoy? Bueno, voy a comenzar, como siempre les comento. Si tienen alguna duda o algún comentario, pueden en este caso hacerlo en cualquier momento, porque como ya les he dicho, hay problemas de señal y de micrófono, por lo tanto, puede que no alcancen a preguntar en el momento que corresponda, y si obviamente, si quieren preguntar, las puertas están abiertas. A ver, chiquillos, estamos en esta cosa que tiene que ver con lo que estamos en esta cosa que tiene que ver con lo que es aprendizaje. ¿Ya? Y haciendo como una síntesis de lo que hemos estado viendo en las últimas dos clases, tiene que ver con que en algún momento el aprendizaje como fenómeno era más asociado a lo que es la búsqueda del conocimiento. Sí, y en eso vayan recordando que empezamos a retroceder hacia la Grecia clásica, a hablar un poco de Aristóteles, un poco de Platón. Comenzamos, por lo tanto, a hacer toda una revisión histórico y epistemológico también, porque de una u otra manera hay conceptos basales, como el concepto de lo empírico, que se han mantenido en los siglos, y por lo tanto, en esa lógica, lo que podemos ir viendo es que el aprendizaje comenzó a variar en términos de lo que se quería estudiar. Entonces pasamos desde el conocimiento hasta lo que hoy día denominamos como la experiencia de las personas. Y en particular, por lo tanto, y en psicología, cómo es que la experiencia influye en el comportamiento de las personas. Por lo tanto, cuando hablamos de la definición de aprendizaje, y como yo les dije que se las voy a preguntar en las dos pruebas que tengamos que realizar, esto involucra que el aprendizaje ya asociado al concepto de experiencia, lo vamos a ver siempre reflejado en el comportamiento de las personas. Van a haber algunas situaciones, por cierto, que a lo mejor no van a reflejar de manera clara lo que una persona ha aprendido, digamos. En general, lo que se tiende a dar es que la vida es tan compleja que los comportamientos a veces dependen de muchas causas, de muchos factores, que pueden tener tanto que ver con la experiencia de las personas, así como también como con los ambientes en los cuales las personas conviven y se desarrollan diariamente. Por lo tanto, la definición de aprendizaje, como aparece acá, involucra que todo lo que podamos ir aprendiendo va a tener un determinado efecto en nuestro comportamiento, ¿ok? Y a su vez también nosotros vamos a suponer, y de hecho en realidad no es una suposición, sino que es una afirmación, que todo el aprendizaje y la experiencia que nosotros vayamos teniendo va generando y tiene efectos a nivel cerebral, donde se van estableciendo nuevas conexiones neuronales. Y por eso muchas de nuestras experiencias quedan registradas, ¿ya? Y quedan registradas de forma neurofisiológica. Por lo tanto, siempre van a tener que entender desde esta perspectiva, nuevamente desde esta perspectiva, desde este paradigma y esta forma de ver las cosas, que todo lo que cada uno de nosotros hace se debe a la experiencia que ha tenido. Y por lo tanto, podemos
perdón, estoy contando con alergia. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos ir estudiando el comportamiento de las personas, vamos a tener que suponer que hay ambientes en los cuales las personas se encuentran y que está causando su comportamiento, así como también que la experiencia, lo que han aprendido, también va a influir en lo que las personas hacen. En general, yo le diría que la mirada tradicional que las personas van teniendo sobre el comportamiento de las personas siempre tiene una mirada más intrapsíquica, ¿ya? A todo esto, como paréntesis, la clase teórica solamente va a ser este primer bloque, porque en el segundo bloque van a tener que hacer una actividad para que le puedan avisar a sus compañeros por WhatsApp que puedan ir conectándose, porque así van a estar informados de la actividad, muy breve por cierto, pero una actividad al fin y al cabo que voy a hacer más ratito, y esto con el fin de poder ir ¿cómo decirlo? Desarrollando otro tipo de instancias de aprendizaje, para que no todo sea como la clase, en este caso, expositiva. ¿Ya? Entonces, volviendo a lo que les estaba mencionando y comentando, resulta que en general la mayoría de las personas tiende muchas veces a analizar el comportamiento de las personas, pero realizando como, no sé si decir atribuciones, pero sí siempre como haciendo notar que todas las causas están dentro de las personas, ¿ya? Y por cierto, muchas veces el ser humano tiene la posibilidad de decidir, la experiencia de las personas están dentro de ellas y claramente eso es como es obvio. Sin embargo, sin embargo, ya, sin embargo, una de las cosas que podemos ir entendiendo y desde esta perspectiva es que siempre es bueno que cuando analicen o estudien el comportamiento de una persona, de un niño, de un adolescente, de un adulto mayor, miren el ambiente, vean las condiciones de la vivienda, vean la calidad de las relaciones que tienen a nivel familiar, vean las personas que componen la familia, vean si tienen deudas, si tienen acceso a la salud, si tienen temas vinculados con el transporte público. Y en general uno puede obtener muchas respuestas perdón, desde el solo hecho de poder darse una vuelta por el ambiente de las personas. De hecho, en algún momento la psicología clínica y la atención de pacientes siempre ha considerado, lo que pasa por los tiempos, muchas veces no se puede, pero las visitas domiciliarias son una muy buena estrategia como para conocer muchas veces los ambientes de las personas y por lo tanto tener una impresión más real, por decirlo así, de los problemas que las personas puedan estar teniendo. Entonces, sin duda que el análisis desde esta perspectiva, por lo tanto, no tan solo incorpora lo que sería la experiencia de las personas, sino que también los ambientes, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ir viendo hoy día, una vez dicho eso, es que este análisis, cuando empezamos a hablar de las consideraciones metodológicas, vale decir, de cómo vamos a estudiar el comportamiento de las personas, cómo lo vamos a ir analizando, de una u otra forma, uno realiza esta trayectoria histórica, pero no con el fin de que ustedes sumen datos históricos y algunos datos históricos que muchas veces no tienen mucha funcionalidad ya, sino que tiene que ver con que desde este enfoque, de lo que es el aprendizaje, el modelo se ha ido desarrollando y se ha ido desarrollando mucho. Ya no es la misma línea de aprendizaje de los años 30, de los años 50, de los años 70 y de los años 80, porque como yo les he comentado, esta línea se caracteriza porque va desarrollando continuas investigaciones y va mejorando, por lo tanto, siempre eh, el cuerpo de conocimientos que tiene y en particular para ayudar a las personas. Ese es nuestro norte, digamos, o sea, velar por el bienestar de las personas y por lo tanto entregarles lo mejor que esté disponible. Entonces, cuando le muestro esta diapositiva, donde se empieza a decir de las consideraciones metodológicas en el estudio del aprendizaje y cómo era la psicología en el año 25, es que desde el año 25 que se viene afirmando y la investigación ha sido abrumadora al respecto con la importancia que tienen los ambientes en el desarrollo de los seres humanos.
Es diferente un ambiente, por ejemplo, que es pro del buen trato para los niños y por lo tanto cuando los niños hacen pataletas, los papás tratan de calmar ya a los niños, calmarse a sí mismo también, y una vez que la pataleta ha finalizado, se conversa, se retoma la vida tal cual como estaba desarrollándose. Un niño que crezca en ese ambiente sin duda va a crecer con modelos que le están enseñando gradualmente a cómo manejar los estados emocionales. Sin embargo, si nos encontramos con familias en las cuales ellos están de acuerdo con pegarle a sus hijos cuando hagan rabietas, claro, el niño va a ir aprendiendo gradualmente, por un lado, a que la violencia sí es una forma válida de resolver las cosas, y lo segundo tiene que ver con que a su vez el niño de la rabia pasó al temor rápidamente y no entendió qué pasó, y por lo tanto uno puede ir entendiendo que el chiquillo puede ir desarrollando desde dificultades asociadas a baja tolerancia a la frustración, ya la habilidad emocional, etcétera, etcétera. Pueden pasarle varias cositas. Por lo tanto, el explorar los ambientes no es nuevo en la psicología. Esta cosa de lo que ha pasado con el tema del estallido social, por ejemplo, y que se hace notar el tema de vivienda, acceso a educación, para el enfoque basado en el aprendizaje, eso es obvio, ¿no? Como que no merece mucho análisis porque siempre influye en el comportamiento de las personas. Entonces, en esta lógica, y por lo tanto en este contexto, la investigación comenzó a avanzar. Po. En el año 30 y el año 40 empezaron a observar de que las personas pensábamos que las personas teníamos emociones, era obvio. Cómo se estudiaba era el gran desafío. Eh, pero en esa lógica, claro, como vamos a ver en la próxima diapositiva, eh, se empezó a observar de que sí podía, en este caso, ser estudiadas las emociones y si se podían estudiar los pensamientos. Sí se podían estudiar, por ejemplo, las características de personalidad de los seres humanos. Se podía explorar su motivación, se podía estudiar y conocer cómo emocionalmente las personas funcionaban. ¿Ya? De una u otra forma, los fenómenos que están dentro de las personas se pueden estudiar. Y esto se había dejado de lado en la década del 25, cuando John Watson proponía el enfoque conductual, particularmente porque era muy difícil de estudiar, ¿ya? Y por lo tanto, como eran difíciles de estudiar, se excluían de la investigación científica. Solamente, por lo tanto, había que centrarse en los aspectos que uno podía medir, observar, conocer, y eso tiene que ver con el ambiente. Pero sin duda nosotros entendemos que el aprendizaje es un fenómeno interno y tenemos que medirlo. Lo mismo, en este caso, lo que son las emociones y la manera de pensar de las personas. Hay que estudiarlo. ¿Y por qué hay que estudiarlo? No por estudiarlo en sí, si lo que pasa es que cuando uno estudia estos fenómenos, uno los puede conocer de mejor forma y por lo tanto, en la línea de ayudar a las personas, podemos por lo tanto ayudar a que cambien algunos de sus pensamientos, cambien algunas formas de reaccionar emocionalmente, aprendan nuevas estrategias de afrontamiento, aprendan nuevas herramientas para hacer frente, qué sé yo, a situaciones como desempleo, disfuncionalidad familiar, lo que sea. Entonces, bajo esa perspectiva, el conocer esos fenómenos nos va a permitir, por lo tanto, intervenir en ellos y promover valga la redundancia, el bienestar en las personas y no equivocarnos si estamos trabajando con seres humanos. Eh, la psicología, todo lo que se quiera con respecto al estudio del comportamiento humano, todo lo que se quiera. Sin embargo, nunca olviden que el comportamiento es de un algo, no es de una silla, no es de una mesa, no es de un pajarito, es del ser humano. Y por lo tanto, al ser humano tenemos que tratarlo bien, tenemos que velar por su bienestar. Entonces, en esa lógica, el que dispongamos de mayor información nos va a permitir, por lo tanto, intervenir de mejor forma. Eh, entonces, en esta línea y en esta lógica, esta cosa del estímulo-respuesta, ya esta cosa que es como ambiente-comportamiento, se amplió y tuvo que ampliarse. Y por lo tanto, ya en las décadas
del 50 ya se contaba, por lo tanto, con un modelito más ordenado, que involucraba que cuando uno estudia el comportamiento de una persona, tiene que conocer necesariamente lo que pasa fuera de ella, así como también necesariamente conocer lo que pasa dentro de ella, de lo que pasa dentro de esa persona. Entonces, es a partir, por lo tanto, de esa interacción la que se empiezan a iniciar los comportamientos que aparecen acá en este esquema, que empiezan a aparecer las conductas, e incluso después se avanzó a que la conducta de las personas también podía transformar los ambientes y cambiarlos, y por lo tanto tener otro tipo de experiencia o bien de bienestar. Vale decir, nuestros propios comportamientos pueden cambiar ambientes, lo pueden ir mejorando, podemos ir seleccionando mejores ambientes en donde compartir. Eso, sin duda, que la conducta y nuestro comportamiento lo puede, lo puede hacer. Entonces, bajo esta lógica, ¿por qué y cómo se empiezan a estudiar entonces estas cosas internas que tienen que ver con lo que es las emociones, el pensamiento y en particular la experiencia? ¿Ya? Y resulta, que todo esto comienza a originarse. En los libros mencionan el año 36 más o menos, cuando científicos, no sé si decir de diferentes partes del mundo, porque la mayoría de ellos era europeos, eh, perdón, la cosa es que un grupo científico que empezó a conformar como un grupo que buscaba estudiar científicamente el mundo, comenzaron a reunirse y se denominaron el Círculo de Viena. Como es el nombre, se reunían en Viena, en Austria, como les digo, científicos de gran parte de Europa, muchos de ellos de ascendencia judía, y porque, ya les voy a decir por qué les comento esto, digamos, como de la ascendencia, digamos, de dónde provienen. Porque resulta de que este grupo de científicos se tuvo que disolver debido a la Segunda Guerra Mundial. Y como muchos de ellos eran de origen judío, el grupo llegó hasta ahí nomás. Entonces se disolvieron y tuvieron que literalmente correr y arrancar por sus vidas. Entonces fue muy complicado ese episodio para la gente de origen judío, ¿ya? Eh, entonces, claro, el tema está en que este grupo científico hizo una muy buena propuesta, alcanzó a hacerla, y esto tenía que ver con que sí se podían estudiar las cosas que estaban dentro de las personas. Lo que ocurría es que había que generar algún tipo de estrategia o bien de cómo es que las personas se podían poner de acuerdo para, para hablar de cosas que uno no las ve directamente. Uno las siente, las emociones, uno se da cuenta que los pensamientos de uno están en la cabeza, digamos. Ok, suponemos y sabemos que por lo tanto están. Pero ¿cómo lo hacemos para estudiarlo? Bueno, tenemos que ver, de acuerdo un poco a grandes rasgos lo que proponían ellos, pongámonos de acuerdo respecto a cómo vamos a hacer medible u observable algo que no se puede observar. Y por lo tanto apareció el concepto y se propuso la operacionalización. ¿Ya? Y cuando se habla de operacionalización, involucra como el conjunto de operaciones o estrategias que hay que desarrollar para hacer observable o medible o estudiable algo que no se ve. Vale decir, por ejemplo, si yo les digo chiquillos y chiquillas, eh, ¿cuánto en números, ya, es la gente que está a favor del cambio de constitución versus los que están en contra del cambio de constitución? ¿Ya? Y ustedes van a decir, no, es que yo he escuchado a harta gente. Ya, pero ¿cómo lo medimos? Y uno va a empezar a decir, bueno, podemos aplicar las encuestas. Y claro, ahí tiene uno un ejemplo. La operacionalización se puede llevar a cabo mediante encuestas, cuestionarios. En el caso de la psicología, se puede hacer mediante test psicológicos. ¿Ya? Decir si alguien más o menos inteligente, claro, va a depender mucho de las acciones que a lo mejor haga, pero, pero, eh, pero bajo esa línea y bajo esa lógica,
lo que va a empezar a suceder es que sí se puede, por lo tanto, medir, digamos, y uno se puede como poner de acuerdo con respecto a qué cosas hay que hacer. Fíjense, por ejemplo, voy a inventar, que yo les digo, chiquillos, ¿les parece que a fin de año hagamos, estoy inventando por supuesto, porque veo difícil que nos mantengamos desconfinados? Esto es mi opinión como salubrista, yo creo que sí va a venir un segundo pic. Así que les pido obviamente que todos ustedes se cuiden, ya, y que se cuiden también sus familias, porque puede haber un segundo pic muy intenso de coronavirus. ¿Ya? Eh, dicho sea esto, eh, si hipotéticamente nosotros dijéramos, oye, hagamos completo a fin de año para comerlo, para compartir, y ustedes van a decir, ah, qué rico, qué sé yo, bla, bla, bla. Oye, pero en los que somos veganos no comemos esos embutidos tradicionales, o sea, nosotros tenemos otro tipo de alimentos. Puede ser, profesor, pero sí, claro, por supuesto, ya, y qué compramos, palta, tomate, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, sin embargo, probablemente todos ustedes han visto eso. Hay un momento en el de la conversación o de la planificación que uno empieza a decir, ya, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo va a ir a comprar? ¿Y quién se quiere ofrecer? ¿Ya? Y allí empiezan a aparecer cosas como, por ejemplo, ya, yo voy, pero me carga andar persiguiendo a las personas para que me paguen. ¿Ya? Que en toda dinámica de grupo tiende a pasar, por cierto. Luego, alguien va a empezar a decir, oye, pero ¿cuánto es la plata que vamos a poner? Porque yo creo que con 1.000 pesos es muy poco. Y otros van a decir que con 1.000 pesos sí se puede hacer de todo. Por lo tanto, cuando hablamos de la operacionalización, tiene que ver con cuando uno hace como esta, como le llamamos los psicólogos, como esta bajada. Vale decir, que nos pongamos de acuerdo respecto a qué y cómo vamos a hacer las cosas. Y esto, por lo tanto, es una muy buena estrategia de operacionalización de constructos hipotéticos, ¿ya? ¿Y por qué de constructos hipotéticos? Porque en general ese es el nombre que se dan a todas las variables que se encuentran dentro del ser humano, variables psicológicas, ¿ya? Y que son difíciles de observar y de medir. Y por lo tanto, es lo que ocurre que el hecho de que cuesten verlos o medirlos no significa que no existen. Por lo tanto, se supone que las emociones, los pensamientos, las motivaciones, funcionan como una estructura, ¿ya? Y por lo tanto, como funcionan como una estructura que probablemente debe tener partes, etapas, qué sé yo, duraciones, algunas cosas así, se les coloca el nombre de constructos, ¿ya? Por lo tanto, la inteligencia es un constructo, si la emoción es un constructo, si las motivaciones son un constructo, si las creencias de la persona son un constructo, si todos ellos, por lo tanto, son cosas que pasan dentro de uno. Eh, por lo tanto, bajo esta lógica, la operacionalización ya nos va a llevar justamente a que nos pongamos de acuerdo en diferentes cosas. Miren, ¿hay alguna duda que tengan hasta el momento, chiquillos? Profe, yo, Dígame, que no sé si tiene mucho que ver con el tema, no importa. pero en un momento usted dijo que si hablamos de comportamiento, solo sería en el ser humano. En ese caso, ¿no podríamos hablar de comportamiento animal? Ah, buena pregunta. Mira, yo te voy a responder de dos formas. La primera es que dentro de unas clases más sí vamos a tener que hablar de comportamiento animal. Y esto tiene que ver con que hay comportamientos de los seres humanos y de los animales que son muy similares, si no iguales. Por ejemplo, la conducta de reproducción sexual, vale decir esto de crear, tener hijos, por ejemplo, ya es una cosa muy, digamos, o sea, estoy en el entendido de que el sexo no es solo para tener hijos, ya, ojo. Pero esa conducta viene como muy preparada en nuestro comportamiento, viene como listita, no requiere como de mucho ensayo o que nosotros tengamos que tener una educación formal respecto de cómo colocarnos el preservativo,
cómo hacer la primera postura sexual, como que no hay educación en torno a eso, pero porque se asume que todo eso fluye. Y por lo tanto, sí vamos a ver elementos de comportamiento animal. Lo que pasa es que cuando hablo de la psicología como el comportamiento humano, es porque los psicólogos nos dedicamos más a eso. Quienes estudian el comportamiento animal son los etólogos, la etología, y por lo tanto ellos obtienen harta información de eso. ¿Quiénes manejan harto de etología? Todos los médicos veterinarios. Todos ellos te van a dar una cátedra de lo que es el comportamiento animal. Nosotros lo vamos a tomar ya, pero como parte de los estudios que se han hecho y de cómo, en este caso particularmente cuando tengamos que hablar del instinto maternal, ya, y por qué ha tenido tantos cuestionamientos ese concepto, versus por el de habilidades parentales, porque de una u otra forma, ya, la conducta de maternidad está presente en todas las especies, desde cuidados al recién nacido, ya de que la mujer no quiere que le toquen a su hijo, no le hagan nada, porque si no le parece una rabia voraz dentro de esto, pero no es todas las mamás. Hay mamás que son bien negligentes en realidad, hay mamás que son bien maltratadoras, y por lo tanto, el decir que ellas no nacieron con el instinto de mamá, claro, es muy fácil decirlo, pero en realidad uno empieza a investigar y ahí uno se va encontrando con varias cosas, y uno que tiene que ver con que a veces las historias de crianza, en la gran mayoría de los casos, son bien negligentes y de mucho maltrato. Entonces, cuando hablo como de estudiar el comportamiento humano, no tiene que ver con dejar de lado lo animal, no, sino que simple y llanamente porque la psicología lo que hace es más estudiar el comportamiento humano. En cambio, quienes estudian el comportamiento animal es, en este caso, como disciplina la etología. Sin embargo, sí vamos a echar mano a la conducta animal en unas presentaciones más, porque hay cosas que nosotros hacemos igual que nuestros hermanos menores, por decirlo así. Vale decir, por ejemplo, además de la conducta sexual y la conducta de maternidad que despliegan toda la especie, la conducta de agresividad también ha sido muy estudiada, tanto en animales no humanos como animales humanos, porque esa es la nomenclatura que se usa. Y la conducta de agresividad, nosotros viene en nuestros genes, ya como que tenemos la tendencia, en este caso, a pelear. ¿Ya? Lo que pasa es que en la sociedad aprendemos a resolver las cosas de otra forma y aparece el diálogo y el lenguaje y una serie de reglas culturales, pero en general la rabia en cada uno de nosotros va y produce determinados comportamientos de agresión. Así como los perros gruñen, los seres humanos también muestran sus dientes. Así como los gatos cuando van a pelear, la gente también saca las garras para pelear. Así como los perros se engrifan, las personas también como que se engrifan. Hay toda, por lo tanto, una dinámica fisiológica asociada a determinados estados emocionales y en particular a determinadas respuestas de defensa. Pero sí vamos a echar mano. De hecho, antes de hablar de estos temas de la operacionalización y un poco a responder a todo esto, ¿te estoy respondiendo bien lo que me estás preguntando o estoy equivocado? No, sí, profe, sí, se entendió. Gracias. Ya, Amelia, es que gusto escucharte de nuevo. Mira, voy a seguir como con el ejemplo. Mira, yo no sé si tú has observado, Amelia, cuando las personas se gustan entre sí, ¿ya? Y cuando uno las ve, se da una interacción bien particular y muy similar a como el pavo real cuando corteja a la pava real. Llámalo. Bueno, sí, el pavo real abre sus plumas, se pasea, se luce. Y de la misma forma, la hembra también abre sus plumas y también se empieza a lucir. Y por lo tanto se empiezan a producir determinadas conductas de acercamiento y de aproximación. Entonces, en esa lógica, si uno empieza a ver el comportamiento de los seres humanos de conquista, el comportamiento es muy similar. Quien está interesado en una persona va a empezar a lucirse, va a empezar a mostrar su repertorio. No va a ser muy invasivo inmediatamente, porque en el fondo lo que va a producir es que la otra persona, voy a estar hablando de la hembra como algo muy heteronormativo, ¿ya? Pero la hembra lo que va a hacer es que la hembra se aleje, porque el macho no hizo las cosas que tenía que hacer.
Por lo tanto, cuando se da la conducta de conquista, hay todo un patrón, hay toda una forma de cómo uno se aproxima, de cuando uno tiene que ir como tanteando el terreno, y el lucirse es como lo que aparece en todas las películas. Pues. El muchacho que viene en la moto, por ejemplo, a ver a la chiquilla que le gusta, y el chiquillo estaciona la moto bien, ¿sí? Se saca el casco de una forma en la que se luce, por decirlo así, y pone una mirada en la que se luce. Y la muchacha, por su parte, también va a hacer comportamientos asociados a lucirse, por supuesto, si es que se quiere, obviamente, iniciar un cortejo, ¿ya? Todos sabemos que esto puede terminar en grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de lo que el director de la película quiera mostrar. Lo cierto está en que esa conducta de cortejo es muy, sin duda se tiñe por elementos culturales, pero en general el patrón de lo que es el cortejo es muy similar, sino que igual en las diferentes especies. Entonces, si vamos a mirar esta cosa animal, lo que pasa es que solamente vamos a echar mano a ello como un antecedente histórico, pero vamos a hablar de etología, y en particular porque una de las cosas que se ha visto desde la etología es que los seres humanos y las personas tenemos la tendencia a conformar grupos, evolutivamente hablando. Son muy pocas las especies que funcionan de forma aislada, muy pocas las especies. En general, la gran mayoría tiende a funcionar en manada o en grandes grupos. Por lo tanto, desde lo biológico y desde lo evolutivo, los seres humanos tendemos hacia lo social, tendemos al contacto con las personas. Y por eso podemos resentirnos mucho cuando el contacto con las personas se va debilitando o bien se va deteriorando, porque es un elemento evolutivo. ¿Ya? No sé si quieres comentar algo más, Amelia, o qué te parece lo que estamos conversando. No, profe, está bien, gracias por la respuesta. Y completa respuesta, po, si no, no. No se preocupe. Mira, y es bien interesante, ¿ya? En general, las especies y nosotros tenemos muchas conductas muy similares, muy similares. Entonces lo vamos a ir mirando cuando tengamos que ver el tema de la etología, y allí en particular cuánto el comportamiento de las especies, tanto humanas como no humanas, cuánto es lo genérico y cuánto es lo aprendido. Es bien interesante ese tema, pero la conducta clásica que siempre tiende como a estudiarse es la conducta sexual, ¿ya? Porque es algo que está presente en todas las especies. Será la reproducción sexual, ok, pero en general da para mucho. Y de hecho, en la formación de los terapeutas de pareja, el tema de las relaciones sexuales es algo que sí o sí tienen que ver. Y tienen que ver con las parejas porque muchas veces es un ítem bien importante que después en el tiempo comienza a tener variaciones significativas. Entonces, y no tiene que ver con la disminución de la libido sexual propiamente tal, sino que tiene que ver con que uno de los anhelos o deseos que las personas tienen cuando están en pareja es llegar a tener relaciones sexuales en algún momento, pronto, en el mediano o en el largo plazo, según las creencias que las personas tengan, pero en general es uno de los hitos que se busca cuando se tiene pareja. Entonces, en esa lógica, vamos a ver eso, ¿ya? Ahora, miren, volviendo a este tema de la operacionalización, lo que yo les estoy mostrando acá, chiquillos, son preguntas que aparecen en el inventario o cuestionario de depresión de Beck. Beck, gran teórico cognitivo-conductual, desarrolló todo un modelo teórico para explicar y para tratar la depresión. Y en este modelo desarrollado, también desarrolló un instrumento para medir lo que es depresión. Y por lo tanto, el constructo hipotético denominado depresión, acá tiene una operacionalización, acá tiene una bajada. Acá uno ve cómo es que algo que no se ve directamente se trata de hacer medible. Y por lo tanto, en esa lógica, las preguntas que aparecen acá van de cero, o sea, las preguntas, las afirmaciones van de 1 a
a 3 y cada una con un determinado puntaje. Por lo tanto, uno va a ir asumiendo de que mientras más puntaje las personas vayan agregando, va dando más idea de que las personas sí, en este caso, pueden tener depresión o algún grado de depresión. Entonces, por ejemplo, la pregunta, o sea, la afirmación 1 dice, respecto a la tristeza, dice, no me siento triste. Y por lo tanto, si uno no se siente triste, uno coloca 0. En el entendido, como ustedes bien tienen que haber escuchado o haber vivido, que la depresión tiene una cantidad, unos montos muy altos de tristeza, ¿ya? Entonces, 0, no me siento triste y uno podría entender, ok, la persona no está triste, por lo tanto no tendría depresión. Pero fíjense en las afirmaciones que aparecen posteriormente. 1, me siento triste gran parte del tiempo. Ya la cosa como que empieza a variar. Luego, la 2, me siento triste todo el tiempo. O sea, no es gran parte, sino que todo el día estoy y ando triste. La número 3, me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. Y claro, uno queda como sorprendido respecto de esa afirmación. Por lo tanto, si alguien coloca 3, uno empieza ya a sospechar de que puede haber un nivel de depresión bien alto. Por ejemplo, en el caso del pesimismo. No estoy desalentado respecto de mi futuro. Ya, ok. Entonces la gente cree que puede salir adelante. Ya. Vamos en la afirmación que tiene un punto. Me siento más desalentado respecto a mi futuro de lo que solía estarlo. Vale decir, antes era más optimista y ahora ya no estoy tan optimista. Ya, ok. Veamos la que tiene 2 puntos. Po. No espero que las cosas funcionen para mí. No espero. No, las cosas no van a funcionar, digamos. Y número 3, siento que no hay esperanza para mi futuro y que solo puede empeorar. Y nuevamente acá empiezan a aparecer que la depresión pareciera ser que es más fuerte. O sea, si la persona anteriormente contestó en la afirmación 1, puso la número 3. En la afirmación 2, puso la número 3, ya lleva 6 puntitos. En la 3, que dice fracaso, no me siento como un fracasado. Ok, 0 puntos si uno no se siente así. Pero hay personas que marcan esta. He fracasado más de lo que hubiera debido. He fracasado más de lo que hubiera debido. ¿Ya? La 2, cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos. O sea, ni siquiera como que ve aciertos, sino que ve muchos fracasos. Y la 3, siento que como persona soy un fracaso total. Y por lo tanto, uno empieza a ver, bueno, ¿cuánto es lo que esta persona, por ejemplo, podría marcar? Y voy a decir, si la persona nuevamente vuelve a marcar 3, fíjense que ya lleva 9 puntos. Por lo tanto, uno ya empieza a sospechar de que la depresión puede ser muy intensa y hasta grave. Sobre todo por el riesgo de suicidio, ¿ya? Entonces, este cuestionario que está disponible en internet, que ustedes lo pueden fácilmente descargar y obtener, claro, resulta de que uno empieza, por lo tanto, a conocer de que existen muchos cuestionarios como para medir depresión, trastorno de personalidad, impulsividad, de todo. Yo me atrevería a decir que hay una cantidad de cuestionarios enorme para ir midiendo muchas de las cosas que en este caso como que no son directamente observables. Hay gente, por ejemplo, chiquillos y chiquillas, una de las cosas que tiende a darse en los infantos juvenil es que a veces hay niños que andan como muy contentos, como que a veces se enojan y por dentro andan muy deprimidos por las dificultades que puedan estar dándose en su casa. Entonces, en esa lógica, ¿ya? En esa lógica, entonces, claro, si no aplicamos algunos instrumentos, casi como la radiografía que utilizan los médicos, van a ver cosas que no vamos a ver y que nos va a costar estimar. Existen, digamos, cuestionarios para evaluar, por ejemplo, el riesgo de suicidio, existen cuestionarios para medir la funcionalidad familiar, existen cuestionarios para medir las habilidades parentales y marentales, existen instrumentos para medir apego, existen instrumentos para medir los progresos en psicoterapia, para medir el alta terapéutica, los logros alcanzados. Existe una cantidad de cuestionarios
tremendos, chiquillos, tremendos, tremendos, tremendos. Y por lo tanto, en esa lógica, lo que uno puede ir entendiendo es que las cosas sí se pueden operacionalizar y por lo tanto sí se pueden estudiar. ¿Ya, chiquillos? ¿Se va entendiendo, chiquillas? Entonces, miren, la actividad que yo les voy a dejar, que van a tener plazo hasta la 1 de la tarde para enviármela, es una actividad muy corta. La pueden hacer en Word o bien la pueden hacer a mano, le sacan una foto y me envían las fotos por Gmail al correo que les voy a enviar ahora al aula virtual. Y tienen que responder estas preguntitas, vale decir, describir 5 situaciones en las que se aprecie claramente el rol del aprendizaje y ahí tienen que contar cómo ustedes aprendieron a hacer algo. Por ejemplo, yo me acuerdo que un alumno el otro día hablaba de cómo había aprendido a cocinar fideos mirando a su abuelita cómo lo hacía y cuando tiraba los fideos a la muralla. Entonces, en esa lógica, él contó como la historia de cómo había sido, cuántos añitos tenía. Entonces, lo que tienen que aquí es narrar 5 situaciones en este caso, en cómo ustedes aprendieron algunas cosas. Luego, dar 2 ejemplos de operacionalización, ya, de acuerdo a lo que hemos estado conversando. Así como también, y esta es la actividad donde ustedes van a tener que leer, pero leer muy poco, ya por si acaso, Felipe, ojalá que no tengan mayores inconvenientes, pero son muy pocas páginas, son 6 páginas las que van a tener que revisar de un texto de un libro que se llama Modificación de conducta y sus aplicaciones prácticas, que es del autor Alan Kasdin, libro que por cierto está en la biblioteca de la universidad, pero como no podemos ingresar todavía, y lo más probable es que a lo mejor ni siquiera vamos a regresar, dependiendo de lo que diga la autoridad sanitaria, si eso es así. Entonces, les voy a enviar el capítulo del libro para que lo tengan allí, ya de tal forma de que también lo usen para la primera prueba de cátedra. ¿Ya? Así que ahora les voy a enviar al aula virtual las instrucciones, en el fondo contestar estas 5 preguntas. La última pregunta tiene que ver con que ustedes escojan alguna conducta de ustedes y qué, en este caso, o cuál de lo que aparece en el texto, porque en el texto lo que ustedes tienen que leer es de donde se habla lo que son las características de la modificación conductual, que es lo que aparece preguntado acá. Entonces, de esas características de la modificación conductual, ustedes tienen que ver cuáles sirven. Pueden ocuparlas todas, no hay ningún problema con eso. La idea está en que puedan, por lo tanto, usarla y poder aplicarla. Así que eso, pues chiquillos, ¿tienen alguna duda, chiquillas? ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Profe, no sé si me escucha. ¿Sí? Sí, yo tengo un pequeño problema. Soy estudiante de cuarto. Este es un ramito que tengo atrasado. Ya, bienvenido, Rodrigo. Y gracias, estoy trabajando en la Seremi ahora. Estoy Ah, esperando qué que me bien. Felicitaciones. todos los casos y yo no sé si podría mandarlo a las 5. Salgo a las 6:30 de la pega. O sea, en realidad es hasta la 1. Sí, entiendo, pero que ahora después me Ya, suben los pero usted está casos y como haciendo, pero está ahí haciendo un bien por el país. Eh, eh, mira, claro, como estáis como con esa cosa, hasta las 12 de la noche, ¿estará bien ese plazo? Sí, yo llego tipo 7:30 a la casa. Ya, y mira, y lo puedes ir desarrollando mientras tanto en la cabeza, ya si, y es bien poco lo que tienen que leer en realidad. O sea, ahí se van a dar cuenta que es bien poquitito. Son 6 páginas, no es mucho. Entonces, por lo tanto, dale, de cuenta con la autorización, Rodrigo, sobre todo que si está en tema de trazabilidad, hay una consideración diferente. Muchas gracias. ¿Ya? Y bienvenido. Ya chiquillos, ya chiquillas, así que ha sido un gusto verlos hoy día y verlas hoy, o sea, escucharlas en realidad. Sí, dígame. Profe, Sí, la perdón escucho. que me interrumpa. Quería Bueno, saber no hay ningún problema en la interrupción. Dime. si pongo en la pregunta número 1 que uno de los aprendizajes que aprendizaje o no es. Chuta, es justo, me va a creer que justo se sonó como white noise, así como... Así que yo te espero, Javiera. Así que te puedes conectar de nuevo. O bien si lo puedes conectar, escribir por el chat. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pero te sale más fuerte que la voz de mi señora cuando está enojada, po. Así que te escucho ¿Me clarito. escucho bien? Ah, ya es que estaba mal. Lo que pasa es que en la pregunta número 1, cuando dice describa 5 situaciones, ya. Quería saber si podría poner de ejemplo comerse las uñas. ¿Es Pero un aprendizaje?
Pero qué buena pregunta, mira, ¿sabes que sí, po? Sí, porque en general la conducta de comerse las uñas, ¿ya? Es una conducta aprendida, po. Ya los perros ni los gatos se andan comiendo las uñas cuando están nerviosos. Ya, sin embargo, es una conducta muy habitual. Si quieres modificar esa conducta, dale, porque es bien entretenido modificar conductas de comerse la uña. Es muy, muy dinámico. Si quieres, propone esa conducta y yo te puedo ir hasta guiando cómo se puede ir haciendo. No, sí, ya la modifiqué, pero por eso la quería poner. Pero con mayor razón entonces puedes colocarla y si quieres puedes colocarla como el ejemplo de cómo modificaste esa conducta y ve qué cosas hiciste, porque lo más probable es que ocupaste herramientas de la modificación de conducta, en estas características que te denomino, y lo más probable es que hiciste eso sin querer queriendo. Entonces colócalo, desarrollalo, bienvenido va a ser, sobre todo si lograste tener uñas largas. Sí, ya, gracias. ¿Ya? De nada, po. Así que ya pues chiquillos, ya chiquillas, las dejo. Profe, ¿Profe? una Dígame. duda. Ah, Una mujer habló primero. Después me parece que fuiste tú, Felipe. Dale, amiga mía. em, lo que pasa es que en la 2 entonces hay que hacer como lo mismo que la imagen que mostró eso de, por ejemplo, o sea, No, lo de la depresión o... no hay que hacer un cuestionario. Mira, es como, por ejemplo, me pongo en tu lugar y yo podría decir, ¿cómo puedo saber si esta amiga es mi mejor amiga? Entonces, en esta lógica vas a tener que empezar a hacer como medible eso. Por los likes que te ponen en Instagram, porque cuando tú has llorado, ella ha estado contigo, ¿ya? O al revés, pues, ¿cómo saber si alguien es una mala amiga o un mal amigo? Po? Y que puedas hacer como un listado de cosas, po. Y eso nos va a permitir, por lo tanto, medir y observar qué tan buen amigo o mal amigo va a ser alguien. Eso, es más sencillo de lo que Ah, uno cree. ya, muchas ¿Ya? gracias, Si lo profe. vas a hacer como hacerlo observable, es como la bajada que uno le denomina, es como ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la idea. Ah, ¿Ya? ya, gracias. De nada, Felipe, ¿tú me ibas a comentar algo? Sí, que por ejemplo, igual dicen que el instinto maternal es, o digamos, algunos dicen que todas las mamás lo tienen, pero la verdad eso no es así porque, como bien dijo usted, hay madres que son bien negligentes o que no se preocupan. Pero por Sí. ejemplo, la madre de Ambar, uno para, digamos, preguntarse o saber por qué ella actuaba así, habríamos que, no sé, estudiarla más a fondo, digamos, cómo fue la infancia de ella, cómo fue su crianza. Exactamente, así como también indicadores de psicopatología, que desafortunadamente en los seres humanos es algo, yo te diría, Felipe, que cuando yo estudié psicopatología, en general no lo hice con tanto agrado porque no me gustaba la visión de la psicopatología, de ver a las personas como que sí tienen una enfermedad, digamos. Pero en todos los casos jurídicos, forenses, penales, incluso los que no están allí todavía, hay gente que es psicópata para sus cosas. Eh, yo me acuerdo todavía cuando estaba haciendo la práctica que una de mis supervisoras, una de las más queridas que tengo, me dijo que uno caras ve y psicopatologías uno no ve. Y por lo tanto, esa área de las personas, hay seres humanos que desafortunadamente tienen psicopatologías. O sea, los mayas, si el asesino en serie se crea o viene así, lo cierto está en que hay que tratar de detectarlo lo antes posible, pero los psicópatas son hábiles, pues no van a andar cometiendo crímenes a vista y paciencia de todos, sino que van buscando el momento, van estudiando la situación y por eso siempre los crímenes son como en ausencia de gente, porque tienden a tener un nivel de planificación con respecto a hacer un crimen de esas características y muy fría. A lo mejor uno ha pensado planificar, no sé, en hacerle una broma a algún amigo o alguna amiga, pero igual uno lo hace con algún grado de arrepentimiento. Acá no está el arrepentimiento, acá no existe y en algunos casos no va a existir nunca. Entonces, el tema de la psicopatología es un área que uno tiene que estudiar y hay papás y mamás que tienen psicopatología desafortunadamente. Si la pueden desarrollar, sí, pero ponen en riesgo a los hijos, así, ponen en riesgo a los hijos, así tal cual. Sí. Igual en algunos aspectos, no sé si qué tan real será esto, pero por ejemplo, alguien que tenga una psicopatía, no sé, em, su conducta, no sé, con los otros, puede verse como súper amable, simpática, y uno no va a pensar
no tiene alguna psicopatía, pues que está bien. Claro. Y por eso, como aparece en una de las diapos que te voy a retroceder para que como que comentemos lo que tú estás diciendo, ya no siempre el aprendizaje se refleja en la ejecución, o vale decir, no siempre la gente hace lo que ha aprendido. Y muchas veces los estafadores, pues mira, muy brevemente, chiquillos, les voy a contar, no sé si ustedes supieron quién era Rafael Garay, pero era este como peladito que aparecía en la televisión, que después dijo que tenía, ¿cómo se llama? Un tumor en la cabeza, que se tenía que ir a Francia, y todo era parte como de una estafa. Resulta que una de las cosas que tienen algunos psicópatas, y en especial algunos estafadores, es que son muy amables. Tú les crees todo. Hay gente con una locuacidad, una capacidad de decir las cosas, de convencimiento y de persuasión muy grande. Y por lo tanto son parte de las características que la gente tiene. Entonces, la anécdota que yo les quiero contar es cuando yo fui a un programa de televisión, estaba Rafael Garay, me estaba entrevistando Juan Manuel Astorga, un conductor de noticias de Mega Noticias, de Megavisión, del Mega como canal. Y me acuerdo cuando estaba ahí Garay y Juan Manuel Astorga me pregunta, Ricardo, ¿por qué, a todo esto, por el tema de las estafas, por qué la gente es tan ingenua y cae en esta estafa? Y yo le dije, ahí adelante de todo al panel, le dije que yo iba a dar vuelta a la pregunta, que iba a decir cuáles eran las características de la gente que estafaba. Porque en el fondo, obviamente, siempre había que haber una cuota de ingenuidad, pero en el fondo había que centrarse en las características de las personas que realizaban estafas, y una de ellas consistía en que tenían mucha credibilidad, que eran muy locuaces, que eran muy persuasivos, que generaron un nivel de credibilidad y de convencimiento impresionante, y todo eso lo usan. Entonces, estaba ahí al lado Rafael Garay, pues. Entonces como que de una u otra manera como que lo empecé a describir. Me acuerdo que en ese momento Rafael Garay dijo que al otro día iba a hacer una denuncia de otras estafas piramidales que él veía que existían, ¿ya? Y lo hizo al otro día, pues. Pero también tras cartón empezó con esta cosa de que el tumor en la cabeza y que se tenía que ir, en fin, pues. Uno caras ve psicopatologías o psicopatías, uno no ve. Y por eso es importante aplicar cuestionarios y test psicológicos. ¿Te parece, Felipe? ¿Te queda bien respondida la pregunta? Sí, profe, gracias. De nada, pues Felipe. Bueno, chiquillos, los dejo acá. Les voy a enviar inmediatamente las instrucciones al aula virtual para que vayan haciendo la actividad y así vayamos juntando notitas para nuestro semestre. Un abrazo, muchos saludos y que tengan un muy bonito día. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias, profe, profe. chao. Cuídese. Adiós.